Y este es quizá el mejor momento para Donald Trump desde que inició su presidencia. De hecho, una de las razones por las que llegó a la Casa Blanca es por su promesa de designar a jueces conservadores a la Suprema Corte de Justicia. La promesa ha sido más que cumplida porque Kavanaugh es el segundo magistrado designado por Trump. Más temprano le pregunté al analista Juan Carlos Hidalgo del Cato Institute qué significa este momento no solo para la Corte, sino para Estados Unidos como país. Esto fue lo que me dijo. Estamos atestiguando un proceso muy peligroso de politización en la Corte Suprema de Justicia. Hasta hace pocas décadas, hasta los años 80, inicios de los 90, los magistrados eran aprobados con mayorías abrumadoras. No importa si eran nominados por presidentes republicanos o demócratas, no importa si sus récords en las cortes eran récords muy conservadores o muy socialdemócratas. Sin embargo, hemos empezado a ver un proceso en los últimos años. Uno de ellos fue la eliminación del famoso filibuster, que antes se requerían 60 votos para poder confirmar a un juez en la Corte Suprema. Sí. Eso se eliminó. Y bueno, y ahora vemos que entonces los jueces, los magistrados están eligiendo con una votación cada vez más partidista. El extremo ha sido esta confirmación del magistrado Kavanaugh con un voto de 50-48 el día de hoy. Sí, y definitivamente es un proceso que empieza mucho antes de que se mencionara el nombre de Brett Kavanaugh como candidato a la Suprema Corte de Justicia, o como designado, debo decir. Hay mucho en juego, Juan Carlos. Están decisiones pendientes, por ejemplo, del DACA, están decisiones que podrían venir a la Suprema Corte de Justicia en materia de derechos reproductivos, de acción afirmativa. Por eso es importante, ¿no? Así es, ante la parálisis que ha caracterizado el Congreso de Estados Unidos en la última década, las Cortes, no solo la Corte Suprema, pero las Cortes han venido desempeñando un papel cada vez más activo a la hora de dirimir estos grandes temas en cuanto a derechos reproductivos, temas en cuanto al matrimonio igualitario, temas en cuanto a inmigración. El futuro de la reforma de salud del presidente Obama fue otro caso. Así que la composición de las Cortes se ha vuelto cada vez más importante. Vimos cómo en el gobierno de Bush los demócratas bloquearon muchos nombramientos judiciales en las Cortes inferiores. Luego llegaron los demócratas al poder, los republicanos empezaron a aplicar las mismas tácticas, y es cuando los demócratas usan la llamada opción nuclear, que fue eliminar este filibuster para las designaciones de las Cortes inferiores. Luego volvieron los republicanos a controlar el Senado y usaron la opción nuclear para las designaciones de la Corte Suprema. Entonces vemos que es un proceso que se ha venido dando de politización y es inevitable que llegáramos a este punto. Juan Carlos, muy importante recordar que estamos ya a menos de un mes de elecciones intermedias o elecciones legislativas. Desde tu perspectiva, ¿quién crees que gana con esta, aparte de lo obvio, ¿no? Obviamente ganan los republicanos cuando llega Brett Kavanaugh, pero ¿a quién le va a servir para movilizar a sus bases? ¿A los demócratas o a los republicanos? ¿A ambos? ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva? Lo que habíamos visto hasta ahora es que los demócratas tenían mucho más entusiasmo de cara a esta elección de medio periodo. Habían participado mucho más en los procesos de primarias, habían contribuido más dinero a sus candidatos. Sin embargo, al parecer esa brecha de entusiasmo se ha cerrado con esta nominación. Los republicanos ahora se sienten reivindicados, primero que todo, por la nominación de Brett Kavanaugh, un conservador con credenciales impecables de acuerdo a su punto de vista, y creen que los demócratas han hecho un juego muy sucio de tratar de manchar su imagen con acusaciones falsas. Al menos esa es la visión que ellos tienen. Así que las encuestas muestran de que los conservadores ahora se sienten muy animados de ir a las elecciones de medio periodo. Falta todavía un poco más de 3 semanas, eso es una eternidad en política, pero es algo a lo que hay que prestarle atención. Ya para terminar, nos queda como un minuto, Juan Carlos. ¿Existe alguna posibilidad de que Kavanaugh sea un juez sorpresa, es decir, que no necesariamente emita fallos como se espera de una forma conservadora, o con base a su historial es de predecirse que realmente va a ser un juez de extrema derecha? Bueno, es un juez con más de 300 opiniones publicadas.
Recordemos lo que ha ocurrido en el pasado. En el pasado, principalmente le ha pasado a los presidentes republicanos. Se han nominado magistrados que a la hora de llegar a la Corte Suprema no resultaron ser conservadores, sino que se hicieron del ala liberal de la Corte. Está el caso de Souter, que fue nominado por el presidente Bush padre. También el mismo John Paul Stevens, que fue nominado por Richard Nixon. El mismo Kennedy, que se acaba de retirar, fue nominado por Reagan y fue un voto bisagra. Entonces, a partir de estos casos, principalmente los presidentes republicanos han hecho la tarea, si se quiere decir, sí, de hacer un estudio, un background check, si se quiere, de los candidatos a llenar estos escaños con tal de que no ocurran estas sorpresas. Yo creo que en el caso de Kavanaugh existe muy poca posibilidad de que eso ocurra. Lo que sí podría ocurrir es de que el presidente de la Corte, John Roberts, se empiece a convertir en el voto bisagra en este nuevo escenario, de oposición de la Corte.